comento que nuestra sección de cerca con el consumidor de este día está dedicado a aquellas personas que por A o B motivo utilizan el transporte aéreo. Pues antes de comprar un boleto queremos que usted se informe sobre cuáles son sus derechos como consumidor. Y para ampliarnos el tema está con nosotros Julio Cegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Buenas tardes, Julio, bienvenido como siempre. Gracias, Elida, buenas tardes. A ver, para comenzar, Julio, ¿cuáles son mis derechos como consumidor cuando voy a comprar un boleto aéreo? Fíjate que es bien interesante el tema del transporte aéreo de personas, porque acá no vamos a tener únicamente una regulación interna nacional, que es la Ley de Protección al Consumidor, sino que también vamos a tener herramientas internacionales que nos van a hablar del derecho de las personas, que son el Pacto de Montreal y el Pacto de Varsovia. Los dos traen una cantidad de derechos específicos para proteger a las personas que puedan estar en un viaje. Hablando, por ejemplo, de la cantidad que pueden compensarle en el caso de pérdida de equipaje, de retraso de un vuelo o de la pérdida de un vuelo. Habrá una cantidad de responsabilidades que son de las aerolíneas que van a estar en estos pactos. Entonces nosotros podemos reclamar a la aerolínea directamente o a la agencia de viajes. Ahí depende del caso. Si por ejemplo la agencia nos ha servido como asesora también de viajes y no nos ha dicho, mire, fíjese que para hacer ese viaje que usted necesita van a estar cierta cantidad de requisitos, ahí puede haber un incumplimiento de parte de la aerolínea. O puede ser que la aerolínea no haga las reservas correspondientes, que uno sí le pague a la agencia de viajes, pero la agencia de viajes no reserva el hotel, no reserva el boleto aéreo, no hace la parte que le corresponde, entonces esa denuncia va a ser para la agencia de viajes. Ahora, si la aerolínea recibe un retraso o entre las aerolíneas hay alguna interconexión y se pierde el equipaje, por ejemplo, ese va a ser un reclamo en contra de la aerolínea. En el caso, tú ya mencionabas algunos de los casos más frecuentes, quizá, que se te pierde el equipaje, que llegues tarde por problemas de horario de la aerolínea. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Hay que poner el reclamo de inmediato. Normalmente en todos los aeropuertos va a haber ventanillas de atención al público de estas aerolíneas y ahí es importante que uno llegue y presente su caso, ¿verdad? Le diga, mire, ustedes se retrasaron en el vuelo y eso me provocó perder la conexión, o mi maleta vino abierta, se arruinó en el camino, una cantidad de cosas. O te sacaron cosas de la maleta. O le sacaron a uno cosas en la maleta. Entonces es importante que uno ponga el reclamo en esta ventanilla de atención al público, porque eso va a ir documentando el problema. Pero también es importante que uno vaya cumpliendo como los requisitos migratorios, porque eso también facilita el reclamo. De repente, si uno ha presentado una declaración del contenido de la maleta que está bien documentada y que es lo correcto, va a ser más fácil que yo reclame, por ejemplo, mire, iba una cámara adentro de la maleta y aquí está la factura y aquí está que yo lo había declarado en mis documentos. Entonces eso va a ser un reclamo bastante más fácil de presentar. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Te devuelven el efectivo? Precisamente el Pacto de Montreal y el Pacto de Varsovia traen cuantías específicas. Aquí no es a lo que la aerolínea pueda considerar lo justo o lo que pudieron haber costado o no los artículos, sino que depende de una cuantía específica que se va definiendo en forma diaria por el Banco Mundial. Va definiendo una cuantía diaria de compensación y dependiendo de cuándo haya sucedido el percance, así va a ser la cantidad de indemnización que a la persona le va a tocar. También depende del tipo de situación, porque no va a ser lo mismo que simplemente se haya dañado una manecilla de una maleta a que se haya perdido una maleta o que el avión se haya caído, ¿verdad? Van a ser indemnizaciones completamente diferentes. ¿Qué tipo de denuncias reciben ustedes ahí en la Defensoría? Precisamente las denuncias que más que todo recibimos en temas de vuelos va a ser la pérdida de equipajes, va a ser también bastante de agencias de viajes que no realizan las reservas. También hay un incumplimiento de contrato que se puede denunciar, va en contra de la agencia, como hemos dicho, y también el tema de retraso de vuelos. Esos pueden ser los tres motivos principales por los que podemos estar recibiendo denuncias. ¿La manera que debemos utilizar para denunciar correctamente? Bueno, lo ideal es que los proveedores sean los primeros responsables, los primeros encargados de resolver un reclamo, un problema que le haya surgido a la persona consumidora. Pero si la persona no puede resolverlo de esta manera, basta con que se acerque a una de nuestras oficinas. Nosotros solo vamos a necesitar su DUI, su pasaporte si es extranjero, y el itinerario puede ser el itinerario de vuelo o el tiquete. El itinerario para aquellos casos en donde el boleto es electrónico, ya no tengo yo un documento físico. Pero si yo tengo un documento físico, eso es importante agregarlo al expediente. Julio, ¿hay cantidades en específico de lo que te pueden devolver? Hay cantidades, como mencionábamos, están determinadas en el Pacto de Varsovia. Hay una unidad monetaria internacional que, como mencionábamos, esa va siendo definida diariamente por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa cuantía va a depender del tipo de percance y del momento en el cual se ha determinado. Puede haber cuantías de unos $2.000, por ejemplo, como máximo de lo que se puede obtener como una compensación. Pero eso va a depender también del tipo de problema que yo haya tenido. Y cuando hay retrasos, por ejemplo, en los vuelos,
¿Puedes también pedir una compensación? ¿Tenemos derecho? Puede haber también una compensación por el retraso de vuelos y lo primero es que la aerolínea también tiene que resolver ese problema temporal del tránsito, que si la persona queda varada en un país extranjero tendrán que darle alojamiento, por ejemplo, alimentación podría ser, dependiendo de la cantidad de tiempo que pueda estar varado en este lugar, y eso también está determinado en el Pacto de Varsovia y en el Pacto de Montreal. Julio, ¿qué tan frecuente es que las personas consulten antes de comprar un boleto? Porque también es importante ahí la responsabilidad que tenemos nosotros como consumidores de asesorarnos. Eso es muy, muy importante. De repente hay muchas personas que simplemente compran el boleto y se dejan ir y no preguntan por todos los requisitos migratorios que uno tiene que cumplir, que muchas veces no son solo documentales. No es solo que yo tengo que cumplir con llevar mi pasaporte, una visa, sino que hay lugares en donde a uno le van a pedir, por ejemplo, un registro de vacunación, porque puede haber epidemias que pueda la persona estar en riesgo o llevar enfermedades al otro país. Y entonces, te lo exigen en la frontera. Exactamente. Entonces, también hay un convenio que es el IATA, que es entre varias aerolíneas, que determina que si una persona no cumple con los requisitos migratorios que le va a pedir el país destino, tampoco le permiten abordar desde el país de origen. Entonces, ahí no va a haber un incumplimiento de la aerolínea, sino que va a ser la persona consumidora responsable de preguntar bien cuáles son todos los requisitos migratorios antes de realizar el viaje. Ya, perfecto. Entonces, cualquier consulta la podemos hacer directamente al 910. Exactamente, teléfono amigo de la persona consumidora, y no está de más que en estos casos también llamen a los consulados, llamen a las embajadas para informarse cuáles son estos tipos de requisitos. Y ahora que tenemos también accesible las redes sociales, el internet, de repente se nos hace hasta más fácil. Al Facebook, al Twitter, también nos pueden encontrar en estos medios y hacer cualquier tipo de consultas. Perfecto, Julio, te agradecemos y te esperamos la próxima. Para servirles.